bienvenidos. Gracias, diputado. Bienvenidos a esta reunión de trabajo convocada para el día de hoy para ver algunos aspectos relacionados con las convocatorias, que son ya varias. Son 6 convocatorias, 3 que ya iniciaron desde hace varios meses, la 29, 30 y 31. Y las 32, 33 y 34 que están dando inicio cabalmente el día de hoy ya con la publicación de las plazas en el vecino. Hay algunas quejas que están habiendo de que el vecino se trabó, seguramente por todo el tema de la saturación, pero que es como de la parte más de lo que la gente tiene hoy por hoy, digamos, y la otra es si va a salir, digamos, un listado general de las plazas o todo va a estar ahí en el vecino o cargado. Un poco para ir viendo, y el otro tema es relacionado con el tema de los requisitos, que creo que es como la parte que tampoco ha quedado como muy clara de por dónde va a ir el tema de requisitos, y el otro tema que está es el proceso de regularización del personal docente de la DGEX, que es un proceso que hemos traído ahí desde hace varios meses, y que la gente pide que hagan, además de un seguimiento, hagan algunos resultados en función de esto. Y adicional a todo esto, el tema de lo que no está aquí, pero igual les voy a preguntar algunas cositas del banco de datos, porque están dando algunos temas ahí, sobre todo con el orden de las plazas. Entonces es parte de lo que también queremos ver en este sentido. Entonces, y otros temas que seguramente van a ir saliendo en el marco de la citación. Entonces, bienvenido, viceministro, director de Recursos Humanos, del Jurado de Oposición de la DGEX, director de la DGEX, bienvenidos a esta reunión de trabajo. Hay maestros también que vienen de algunos departamentos. Un poco la parte que se generó con el tema del banco de datos es que Petén era como una de las dudas grandes que había de por qué no habían tantas plazas en Petén. Seguramente ustedes tendrán alguna respuesta para ello, y es parte del por qué hay algunos maestros y padres de familia el día de hoy, además de todos los pormenores que están ahí. Entonces, si quieren, empecemos con los de la convocatoria más reciente para luego ir evacuando las cuestiones. Viceministro Cabrera, ¿cómo va a estar el tema de la convocatoria 32, 33 y 34 en aspectos propiamente de la implementación de esta convocatoria? Hoy salen las plazas ya, pero ¿qué sigue? ¿Cómo van a ser los mecanismos de transparencia? Que esa es la otra parte que los maestros y maestras están y tienen dudas en este sentido. ¿Cómo no haber de esa mano invisible que siempre trata de favorecer a X o Y maestros, sino que hoy sí, digamos, procesos van a ser transparentes? Viceministro, bienvenido. Gracias, diputado, y buenos días para todos, en particular a quienes nos siguen por las redes sociales o por los distintos medios. Bueno, miren, yo creo que atendiendo justamente el planteo inicial que hace el diputado Chic, me parece que lo importante que hay que saber es que los procesos de contratación, de selección y de contratación de docentes son, a partir de hace ya algunos meses, procesos absolutamente públicos que tienen esa característica fundamental, porque la publicidad de los procesos es precisamente la que garantiza que estos sean correctos, que no haya ningún tipo de influencia, manipulación o intervención inapropiada, sino que todo se haga con base en lo que está establecido. Ahora, los sistemas, como son también sistemas muy grandes, pueden eventualmente tener algún tipo de dificultad, algún tipo de caso no previsto, absolutamente establecido. Todo eso tiene su mecanismo legal de solución y los mecanismos se usan. Ese es el asunto que tenemos que cuidar. Pero yo creo, diputado, que la protección, la garantía de la transparencia de los procesos no depende solamente de una normativa. De lo que depende es de que efectivamente todos los involucrados estemos atentos a que los procedimientos se respeten y que no haya ningún tipo de arbitrariedad. Por eso es bueno que haya distintas direcciones del Ministerio de Educación involucradas en el proceso. Por eso es bueno que haya una fiscalización hecha del lado de los diputados o del diputado José Chic en particular, del Congreso de la República, pero fundamentalmente que también los propios docentes que participan y en general la comunidad educativa haga un propio esfuerzo de auditoría o de verificación
que asegure que si detectan alguna cosa que no logran explicarse, la planteen. Ahora, hemos visto que hay casos muy particulares en los que alguien no logra entender qué está pasando y en vez de venir a plantearlo acá, publica un video y dice, miren, es que a mí no me respetaron, y entonces daña el proceso, porque genera duda. El primer mecanismo es preguntar sobre casos particulares al Ministerio de Educación, y las unidades responsables del Ministerio de Educación tienen que ofrecer una respuesta con los soportes correspondientes, de manera que quede claro, que haya evidencia de que se está siguiendo el procedimiento apropiado. Yo creo que eso es fundamental y es, quizá diría yo, la característica más importante de todos los eventos de selección y contratación de personal docente que se van a dar en el resto de esta administración, y esperamos que para siempre. Si logramos generar la cultura de seguir los procedimientos, de confiar en los sistemas, yo creo que entonces sí le vamos a dejar al país verdaderamente una herencia importante que tiene que ser defendida por la propia ciudadanía y en este caso por los maestros participantes. Entonces, dicho eso, lo segundo que hay que tener en cuenta es que hoy ciertamente se hizo, mejor dicho, la publicación de la lista final de los puestos que salen para estas convocatorias 33, 32, 33, 34. Es importante ver que son al final de cuentas 12.932 puestos. Eso es muy importante, son en números redondos 13.000. Ahora, la siguiente fecha importante o el siguiente periodo importante es el de aplicación, cuando se registran los maestros que pretenden participar. Y eso sucede entre el 25 de agosto y el 2 de septiembre. Es decir, dentro de una semana, lunes 25, puede empezar a hacerse el registro. Entonces, por favor, quienes quieran participar, háganlo. Ya se ha comunicado por distintos medios que no hay ningún tipo de limitación. Pueden participar los que están en el banco de 021, los que participaron allí no tienen impedimento para participar. Es una convocatoria abierta, todo el mundo puede hacerlo. Es importante que lo hagan, pero es muy importante que verifiquen la información que colocan, en particular la información de contacto, ¿verdad? Porque después de esto, lo que tendría que recibir, después de registrarse, es una comunicación del Ministerio de Educación que ya les indica cuándo deben presentarse, qué día y qué hora presentarse con la documentación de soporte a aquello que han planteado en el registro. Entonces es muy importante que garanticen que colocan, por ejemplo, su dirección de correo electrónico correctamente, sus números telefónicos o la información que ahí se les requiere en el sistema, que la verifiquen, porque si hay un error en eso, después simplemente no van a tener ninguna comunicación de vuelta porque los datos están equivocados y la comunicación no se realiza efectivamente. Ese me parece que es un tema fundamental. Pero bueno, de acá en una semana, entonces tenemos abierto el periodo para el registro. En este caso, viceministro, alguna gente lo que se pregunta es que salieron muy pocas plazas en algunos municipios, en algunos departamentos, en algunos municipios casi que no salió ninguna plaza, ni de preprimaria ni de primaria. ¿Qué fue lo que pasó? ¿A quién es atribuible, digamos, este tema de que no todas las plazas hayan salido a convocatoria, el tema de las vacantes? Porque las vacantes son más de 12.000 en este caso, pero ¿a quién es atribuible que no haya salido todas las plazas en este sentido? Sobre todo que hay como diferentes niveles de interés. Para algunos el tema del traslado es lo prioritario, porque llevan años de estar lejos de su municipio. Por ejemplo, en el Petén es un problema que está bastante recurrente, pero no solo ahí, también en los municipios de Huehuetenango, en otros, digamos. Entonces, para un grupo de maestros era lo prioritario, son los traslados. Y para otros el tema era de los 021, era pasar a ser 011 en este caso. Entonces, estos dos intereses muchas veces puede llegar a chocar, puede ser que no, pero lo que está hoy por hoy, digamos, en cuestionamiento es la cantidad de de plazas que salieron en estas convocatorias. Sobre todo, como le digo, hay municipios que no hay ni uno, porque también nosotros ya hicimos una revisión, hay municipios donde no hay ninguno, ni de preprimaria ni de primaria, y en otros pues hay 10, 15, 20, pero yo sí quisiera tener claridad, y sobre todo que la gente tenga claridad,
a quién es atribuible que no hayan salido más plazas en esta convocatoria. Es un tema presupuestario, es tema que no se vio la necesidad, es un tema que no vinieron. ¿Qué fue lo que pasó ahí, viceministro? Con gusto, diputado. Yo, para empezar, me gustaría hacer una explicación inicial y luego, con su permiso, darle la palabra a los directores respectivos. En particular porque son temas bastante específicos y que son del ámbito administrativo más que del técnico, que es el que yo veo regularmente. Y ahí, por supuesto, mis colegas no solo me pueden complementar, sino corregir si hace falta. Miren, esta convocatoria atiende los puestos creados que a través de los años fueron quedando vacantes. Es decir, aquí no hay puestos que se hayan creado a propósito de esta convocatoria. En realidad es ocupar los puestos que fueron quedando vacantes a través del tiempo. Eso lo que nos da es esa suma de prácticamente 13,000 puestos. Entonces es por eso. Puede ser que algunos municipios no tuvieran alguna vacante en particular, pero también puede ser que haya faltado hacer el proceso de registro de algún puesto. El asunto es que un puesto podía no salir a convocatoria en caso de que no hubiera demanda educativa. Digamos, ¿verdad? No hay aquí, por la razón que fuera, es muy extraño, pero por la razón que fuera, no hay demanda, entonces no sale este puesto, porque pues para atender a quién. Pero en términos generales, la primera cuestión que hay que tener en cuenta es esa. No se han creado puestos nuevos en 011, estos son puestos que ya existían, que están siendo ocupados. Y yo apreciaría, no sé si Alex o Oscar, Alex, por favor, con su permiso, diputado, que pueda agregar la información. Gracias, señor viceministro. Buenos días. Gracias por la invitación de nuevo. Y efectivamente, como lo menciona el señor viceministro, pues el ministerio tomó las plazas que han quedado vacantes en el tiempo. No fueron creadas nuevas plazas para esta convocatoria. Y hubo un corte de las vacantes en algún momento. Tomamos vacantes hasta el mes de junio. Posiblemente, y sí, pues ya vi que algunas personas dicen, bueno, pero aquí se jubiló alguien ahorita en agosto. Esa todavía no está preparada para una convocatoria. Las plazas que tienen algún inconveniente para ser ocupadas todavía no están convocadas, y pues de eso resulta que estas son las que sí podíamos publicar, vacantes que no tienen ningún inconveniente administrativo para ser ocupadas y que tienen demanda educativa, como lo decía el señor viceministro. Tal vez también para aclarar, pues en esta convocatoria, tal y como lo indica el acuerdo, se generarán nóminas de personas que quedan pues para que pueda ser más ágil el nombramiento de personal en cuanto queden plazas vacantes. Pero la razón, sí, es como un banco de datos. ¿Cuánto tiempo va a durar ese banco? 2 años a partir de la publicación de los resultados. Pues, si alguien ya decide, mejor ya no me voy para allá, mejor me quedo donde estoy. Por ejemplo, si es un traslado, ahí ya no tendrá, digamos, ya podrá venir el siguiente. En este caso, viceministro, mira, hay un montón de dudas, sobre todo con el tema de los requisitos. ¿Eso cómo, dónde va a estar colgado? ¿Ya está colgado? ¿Cómo se le va a hacer para que la gente ya le llegue el tema de los requisitos? Y como le digo, el tema es de que no haya una mano invisible que empiece a tratar de manejar la situación en este sentido, que es básicamente la preocupación de muchos o de todos al final del día, para que al menos estas convocatorias sean justas, que es básicamente lo que se busca, sean transparentes. Al final es una convocatoria, participan todos y seguramente la plaza la ganará quien llene los requisitos y, digamos, tenga los méritos necesarios. Pero ¿cómo se va a garantizar esa parte, viceministro? Bueno, miren, lo primero es que el sistema, lo que tiene, este sistema, estamos hablando de puesto 011, ¿verdad? Distinto del mecanismo que se utiliza en los puestos 021. Ambos tienen las características de que son públicos, de que todo el mundo puede mirar sus calificaciones, puede mirar las de todos los demás, etcétera. Digamos, eso es muy importante, son reglas comunes. Pero en este caso, que son puestos 011, los requisitos están establecidos en la ley. Ahora yo voy a pedir al director del Jurado Nacional que los explique. Están colgados en el ESINO, es decir, ahí se pueden ir a visitar, ahí están los acuerdos que rigen la convocatoria, entonces se pueden ir a consultar y ahí se pueden mirar. Y cada quien sabrá cómo se encuentra en cada uno, el cumplimiento de cada uno
de esos requisitos. Entonces es muy importante que los observen. Quizá el mayor enemigo que enfrentamos en estos procesos es justamente la duda y la desinformación, ¿verdad? Nosotros lo que vemos es que en redes sociales circula muchísima información y como es lógico, alguna desinformación es verídica, pero hay otra mucha que no lo es. Entonces surgen muchísimas desinformaciones que ciertamente generan eso, confusión, miedos, duda, mejor ya no participo porque a saber cómo va a ser, tal vez va a ser igual que como era antes, entonces mejor no participo porque nunca me voy a ganar. Entonces, en realidad, estos procesos tienen, además de ese cambio de reglas para seguir los procesos y cumplir con las normas, tienen ese reto de también ir generando la cultura de respetar la calidad de los procesos. Pero ahí tiene que ser todos, no solo los que de alguna manera en el pasado hayan manipulado los procesos, sino también los propios participantes que deben seguir las reglas y darles el soporte en el sentido de, bueno, si yo no quiero que los otros rompan las reglas, yo tampoco voy a hacer nada para violentar las reglas, tengo que atenerme a las reglas. Y eso es un tema de orden cultural, digamos, que cómo logramos ese efecto. Pero para referirse a los requisitos específicos, Oscar, si fuera tan gentil de explicarnos. Mucho gusto, Vice. Gracias, Vice. Gracias, diputado. Nuevamente, pues, con mucho gusto estamos por acá para brindar toda la información que sea necesaria e indispensable para que estos procesos realmente sean como se tienen planificados, ¿no? Mire, básicamente ya el señor viceministro explicaba que se trata de garantizar la transparencia del proceso y que al final de cuentas los acreedores de los puestos sean los que verdaderamente pues, tienen los méritos para lograrlo, y que hay 5 criterios que se califican, ¿verdad? Definitivamente. Y también como que recalcar un poquito lo que decía el señor viceministro, también lo que pasa es que a veces es un proceso de oposición, y en un proceso de oposición obviamente van a participar todos los que tengan el crédito académico para poder participar, pero no hay puesto para los 30, 40 mil que puedan participar. Hay 12.900 y fracción, pues algunos los van a ganar y algunos otros se van a quedar sin la posibilidad de eso. Y ahí es donde se nos viene, porque quienes no ganan un puesto es donde ya empieza a manejarse la situación de que pues a lo mejor alguien lo manipuló. Entonces, lo que dijo el señor viceministro, la idea es respetar la norma y aplicar la norma y aceptar al final de cuentas los resultados, porque precisamente están planificados para ese tema de transparencia, ¿verdad? En cuanto a los requisitos, ya el señor viceministro también lo dijo, en el Sistema Nacional de Oposición ESINO hay una ventana que dice que puede descargar los documentos. Ahí están en el Acuerdo Ministerial 1685-2024, que es el que establece las normas generales de todos los procesos de oposición. Habla de preprimaria, primaria, media y de las modalidades como educación estética y educación especial, ¿sí? Pues en este caso hay que ir a consultar las de educación preprimaria y primaria. Y esas las vamos a encontrar en el artículo 32 precisamente de ese acuerdo. Y cuando hablamos de educación especial y educación estética, los vamos a encontrar en el artículo 34 de ese acuerdo. Anda circulando por ahí en las redes. 2030. No, ese es del 1685 que establece las normas generales de los procesos de posesión. 2024. Ya. Y ahí mismo en el sistema vamos a encontrar también el acuerdo ministerial 3030, que es el específico de la convocatoria. Ese establece cuestiones muy generales del proceso de oposición, pero requisitos así específicos de ese acuerdo no lo tiene, solo tiene cronograma. O sea que los requisitos para específicos están en el 32 y 34 de 1685-2024. Esos son los que hay que observar y son los que hay que llenar. Así es. Es que, por eso le decía, porque han aparecido diferentes publicaciones de requisitos, pero no se tiene claridad de cuáles son los que debe de cumplirse. Por eso era la pregunta. Perfecto, señor diputado. Y aquí viene lo otro. Sí andan circulando algunos documentos
como estos que tienen los requisitos generales. Pero hay que tener mucho cuidado, porque los requisitos para preprimaria en algún momento distan algunos en relación a los de primaria y distan mucho más para las modalidades específicas de educación especial y educación estética. Nosotros entendemos y comprendemos que hay necesidad de ser como que un poquito más específico y estamos tratando de hacer el esfuerzo de sacar los requisitos justo los que deben de irse, pero tenemos como que cierto inconveniente. Los requisitos existen y todos los requisitos hay que acreditarlos, pero no todos los requisitos que tiene la norma hay que mandarlo dentro de un expediente en físico. Y le digo por qué. Porque, por ejemplo, cuando me dicen que debo de acreditar la evaluación diagnóstica, yo no debo de incluir en el expediente la evaluación diagnóstica, porque nuestro sistema la va a traer al otro sistema de Educa. Entonces, si yo lo coloco como que hay que ver la evaluación diagnóstica como documento del expediente, pues me lo van a agregar, pero entonces yo estoy fallando, porque sí es un requisito para calificarse, pero no debe agregarse un documento impreso dentro del expediente. Si aplica, el sistema lo va a traer. Si hablamos, por ejemplo, de tiempo de servicio para el docente que va a trasladarse, igual, no tiene necesidad, pues porque nosotros tenemos dentro de nuestro sistema el tiempo de servicio de ese docente. No así para el docente que viene de otro sector, hablas específicamente en el sector privado, de los colegios, pues obviamente ellos sí tendrán que descargar en una página de la Junta Calificadora de Personal una constancia de servicio. Por si es que acreditaron sus años en la Junta, pues ahí la va a desplegar que tienen tantos años de servicio, tantos meses, tantos días. Ellos sí, porque ese es un tema que nosotros no sí tenemos, pero no está tan sistematizado como esto. Si dice que va a aplicar a la modalidad de educación estética y nosotros cuando se aplica el sistema, con el DPI, el sistema va y busca al docente con ese DPI. Y si está aplicando a estética para impartir el área de música, y el sistema lo va a buscar al título que esté catalogado como maestro de educación musical. Entonces, si lo encuentra, lo deja pasar. Si no lo encuentra, no lo deja pasar. Eso quiere decir que si lo deja pasar, siendo un requisito para aplicar, no necesariamente tiene que llevar una fotocopia de ese título dentro del expediente físico, porque hay muchos documentos que nosotros tenemos. Pues esto va en función de atender el decreto, ¿qué es? ¿5? 5, que es la simplificación de trámites, ¿verdad? Pues el documento que tenemos nosotros para que lo vamos a pedir. Entonces, por eso nos referimos mejor al artículo 32 y 34, porque ahí sí están, y ahí dice qué se va a calificar y cómo lo debe de acreditar. Entonces, por eso es que es bien complejo decir este es el listado categórico de documentos, porque puede ser un requisito, pero no necesariamente un documento que vaya en físico dentro del expediente. Entonces eso es lo que hay que tener mucho cuidado. Posiblemente nosotros saquemos dos listados, uno de requisitos y otro de documentos que debe llevar el expediente, pero todavía en requisitos que ya debe llevar el expediente hay unos obligatorios y otros opcionales. Hay docentes que hay documentos que no los van a tener, pues. Y si aparecen dentro de un listado, puede decir que sí es obligatorio entregarlos. Nosotros, aprovecho para anunciar un poco, nosotros mañana a las 4 de la tarde vamos a tener un en vivo desde la página, desde el Facebook de la página del Ministerio de Educación a las 4 de la tarde, donde vamos a despejar precisamente todas estas dudas, ¿sí? Y entonces ahí vamos a tratar de presentar los dos listados, cuáles son los requisitos y cuáles son los documentos que se deben de entregar en físico, porque son dos temas totalmente diferentes. Pues hay que saber hacer la diferenciación entre que sí se entrega y que no se entrega. En este caso, viceministro, y gracias a Oscar, lo que está diciendo alguna gente, solo para que lo vean, es de que ustedes hablan de 12,000 plazas, pero que en el ESINO no necesariamente están cargadas 12,000 plazas, o sea, como para que puedan verse esa parte. Y el tema es de que no sé si es porque seguramente hoy es el primer día que el vecino como que se sobrecargó y está trabado. Entonces se intenta ingresar y no permite. Entiendo que tal vez es por temas de sobresaturación, pero para que se vea esa parte también de cómo poder
generar que el soporte sí sea el adecuado para que no se tenga y que se va a llegar a la fecha límite de poder ver las plazas y la gente todavía esté sin poder identificar, digamos, si quiere o no, porque al final es si los maestros y maestras quieren o no optar por determinada plaza. Y solo que tal vez dejen claro que es a partir de las vacantes, y un poco lo que decía el licenciado Girón, hasta qué fecha cerraron, hicieron cortes, porque ahorita estaba viendo varios comentarios, había algunos maestros que dicen, mire, aquí en mi escuela hay una vacante, ¿qué hay que hacer para que se pueda habilitar? Entonces, seguramente a partir de ahorita van a ir saliendo varias vacantes más que no fueron tomadas en cuenta. Y entiendo que los maestros, y por eso hablaba siempre de los dos grandes grupos que hay, en realidad son tres, pero uno que es el que ya está dentro del ministerio, que es el tema de los traslados. Habrá que ver, viceministro, y es parte de lo que le quiero pedir hoy para que podamos instalar una mesa y discutir ese tema para los maestros, cómo hacer, digamos, en una estrategia el tema de los traslados de forma ordenada, porque eso también se ha convertido lamentablemente en un negocio, porque le cobran a maestros para trasladarlos, que a veces ya ni los trasladan, pero que sí cobran. En algunos departamentos le dicen, mire, son 15,000 para el traslado, y yo lo voy a trasladar. A veces ya eso ya no sucede, y como nunca hay un documento, nunca hay nada de soporte de ese tipo de estafas, pero pasan en muchos lados. Entonces, para que podamos ver una mesa en el sentido de buscarle una solución al tema de los traslados, de cómo hacer esta parte. Yo entiendo que las escuelas no pueden quedarse sin maestros, pero creo que también los maestros no pueden seguir siendo no es un castigo, porque al final hubo una decisión de los maestros originalmente de irse para allá, pero ante la necesidad, muchos maestros y maestras optaron por irse, aunque sea lejos, y tener una plaza y un salario. Pero creo que en este ámbito es un tema de lo que hay que buscarle alguna salida, viceministro, que es incluso uno de los señalamientos que hacen de la iniciativa que yo presenté para que los 021 pasen a ser 011, es el tema de las distancias, y un tema de eso que habrá que buscarle ahí una salida, pero como lo que está ahorita seguro es lo que ustedes tienen, más allá de lo que pueda estar en la iniciativa. Entonces, para que podamos buscarle un tema, que ahorita entiendo que también va a haber, en algunos casos van a haber frustraciones, viceministro, entiendo que ustedes están tratando de hacer algo positivo, pero eso no quita que alguna gente se vaya a sentir frustrada en decir, mire, son 5 plazas por decirles Ayacché, y alguien de allá de Poptún se quería venir más cerca, va a decir, mire, ya no tengo la opción para eso. Entonces entiendo que van a haber algunas frustraciones, viceministro, pero hay un proceso que ya está encaminado y que seguramente a alguna gente le va a ser beneficioso. Son 12,000 plazas 011, si no es para traslado, por lo menos los que están en 021 y pueden pasar a ser 011, habrá que aprovechar. Pero sí, viceministro, quería decirle eso para buscarle una salida al tema de los 011 que están en una cuestión lejana, por lo menos si no es a su municipio, pero por lo menos irlos jalando de a poco, para que al final del día esto también no afecte, no solo les afecte económicamente, sino en el tema de que esto lo vean como una parte de frustración, cuando en realidad es un tema que es bueno y es funcional. De acuerdo, diputado. Sí, totalmente de acuerdo. Mire, con la mesa no solo de acuerdo, sino además con toda la exposición, porque efectivamente nosotros también entendemos que es una necesidad. Porque lo peor que puede haber es que nos lleguen uno por uno los requerimientos de traslado, ¿verdad? Que además se vuelven muy relativos, porque pues todo el mundo presenta una serie de argumentaciones, lo que no quiere decir que no las creamos, por supuesto, las creemos en principio, ¿verdad? Creemos en la palabra de las personas, especialmente si son maestros, pero sí es verdad que a la hora de ir a contrastar, muchas veces hay que establecer, digamos, ciertos criterios que nos permitan ordenar. Entonces, con la mesa, diputado, totalmente de acuerdo, anuentes, y con muchísimo gusto entramos a la mesa, la organizamos y buscamos que los criterios de justicia, racionalidad imperen, y otra vez que haya mecanismos que nos permitan ordenar eso. Yo creo que eso va a ser muy bueno para muchos otros docentes.
Estas convocatorias que están ahora en curso permiten ese reacomodo de quienes quedaron muy lejos de su lugar de residencia y que ahora puedan trasladarse. Esto lo permite, pero está clarísimo que puede no ser suficiente si reconocemos en particular que en el pasado ciertamente un maestro de Petén podía ir a Altaverapaz, a Quichagua, Huetenango, a cualquier lugar. En los últimos eventos, como ya se puede ver, hemos limitado la participación a nivel de municipio, y eso lo que nos hace es que nos evita estos problemas para el futuro, o le evita pues a quienes tengan que resolverlos en el futuro ese mismo problema que en el pasado hemos tenido. Ahora, yo quisiera también agregar elementos a dos cuestiones más que el diputado mencionó recientemente. Una de ellas es ciertamente lo de los cobros. Ningún cobro está permitido, ¿verdad? Eso lo hemos dicho hasta el cansancio, pero es claro que hay que seguir diciendo. Ningún cobro es permitido. Nadie puede cobrar, nadie debe cobrar. Pero a mí me gustaría también de nuevo devolver el papel a los docentes participantes. Tan culpable es el que cobra como el que paga. El que paga por un traslado no es víctima, es culpable. El que paga por un contrato no es víctima, es culpable. Si alguien quiere pagar, está en el camino equivocado. Aquí no están permitidos los pagos, no están permitidos los cobros, todo es gratuito. Entonces, por favor, que ese mensaje llegue muy claro. El Ministerio de Educación no cobra por nada. El que pague es culpable y puede ser denunciado igual que la persona que le haya pedido el dinero bajo cualquier argumento. No hay ningún argumento legal para hacer cobros ni por traslados, ni por contratos, ni por trámites, ni por nada. Eso es muy importante. Yo sé que el diputado Chic tiene una amplia cobertura comunicacional en el medio de los docentes, por eso me parece especialmente importante decirlo aquí hoy en esta citación, porque también es verdad que para acabar con la cultura de corrupción todos somos responsables, no hay solo unos pocos que son responsables. Nosotros hacemos nuestra parte, la tenemos que hacer, la queremos hacer, es lo que se necesita, pero también los que participan tienen que estar despiertos, también tienen que estar atentos, tienen que estar chispudos, porque si se dejan engañar, entonces la verdad es que nunca vamos a lograr salir de este problema. Como país, quiero decir, porque al final es eso, es la institucionalidad del país la que estamos tratando de arreglar. Como dije al inicio, sí, ahora usamos sistemas y los sistemas tampoco son infalibles. Ciertamente sabemos que hoy, pero es porque una fecha bastante publicitada también, podíamos tener dificultades de acceso al sistema por el sobrecargo que hay. Pero justo antes de entrar a esta reunión, hemos verificado en una de las computadoras aquí de la oficina que gentilmente alguien del equipo del diputado nos permitió acceder y pudimos acceder. Entonces, pues sí, puede ser que en algún momento del día esté saturado, pues es cuestión de tener un poco de paciencia para poder acceder a la información que está registrada. Pero claro, esto lo que significa es que en los siguientes eventos nosotros también tenemos que prever una mayor capacidad de los sistemas informáticos para que tengan la capacidad de responder inmediatamente ante todas las solicitudes. En este momento al final son prácticamente 13,000 puestos, pero seguro, como decía el licenciado Oscar, seguramente habrá 40,000, 50,000 interesados que están tratando de acceder. Pero en el futuro esperamos también tener eventos mucho más grandes que este. Y eso es un elemento que no hay que perder de vista. Esta no es la última convocatoria que va a haber, esta es una de ellas. Y en nuestro plan debemos tener muchas más. Acuérdense que en el sistema educativo de Guatemala hay todavía niveles de cobertura que son muy bajos, que tenemos que incrementar. La preprimaria tiene todavía muchísimo terreno que cubrir, la secundaria no digamos todavía más. Entonces eventos como estos, porque en realidad son varios en curso, van a venir posteriormente. Ahora la cuestión es que cuando vengan eventos más grandes, más constantes, tengamos los sistemas afinados, pero también tengamos la información clara de cómo hay que participar. Así que, diputado, nosotros con muchísimo gusto entramos a la mesa y con gusto podemos incluso adelantar algunos esquemas de cómo creemos que puede funcionar de manera ágil, flexible, otra vez transparente, pues no puede ser nada que no sea, eso ya tiene que ser del pasado.
Así que bueno, feliz de que tengamos estos micrófonos y estas cámaras tan potentes hoy para poder enviar estos mensajes, pero sí le pedimos a los maestros participantes, listos, chispudos, no se dejen confundir, busquen la información en los canales oficiales, eso es lo más importante. Y si tienen dudas, busquen las fuentes oficiales, que también existen los canales para presentar sus inquietudes. Gracias, diputado. Sí, es que mire, aquí cabalmente le está el tema del ESINO, que ya no... Claro, ya no puedo acceder. Se dice, esta página no funciona en este momento y es una consulta que están haciendo ahorita, digamos. Entonces, para Claro. que lo puedan De acuerdo. verificar y que al final no se dé en este sentido ese problema. Totalmente. Bueno, como le decía, bueno, aquí hay una pregunta que creo que es importante. Yo vi una cuestión en el último apartado del 3030-2025, pero creo que sería bueno igual aclararlo en algún momento, que si los maestros